Muy bien. Primero, a los presentes, de los que van a irse incorporando a este nuevo webinar que gracias a Dios estamos desarrollando relacionado a la Semana del Arbitraje. Tenemos como apertura de esta semana a un gran ponente, a un amigo de la casa, alguien a la cual pues hemos conocido en las aulas y nos ha motivado e incentivado a seguir esta línea del arbitraje de buena fe. En este caso ahora tenemos a nuestro ponente, el doctor Juan Peña Acevedo. Él es abogado, clave está, de la Pontificia Universidad Católica, con maestrías en lo que es Derecho de la Empresa por la Universidad de Lima. En este caso también profesor del curso de posgrado en la Universidad de San Martín de Porres, y tiene sus especializaciones en materia de arbitraje en la Universidad Austral de Argentina, en la Universidad de Washington, miembro de la Cámara de Comercio, del Colegio de Abogados y del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Es para nosotros un honor entonces presentar a este ponente que va a dar apertura, gracias a Dios, de esta semana de arbitraje. Y bueno, doctor, un gusto estar con usted nuevamente en estos espacios. Debería ser espacios físicos, pero bueno, ahorita todo se ha hecho un mundo virtual y del webinar. Buenos días, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Roldán. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto acompañarlos y poderles transmitir algunos de los pocos conocimientos que podemos tener sobre estas materias. Gracias, doctor. Nada, doctor, de nada. Entonces, bueno, damos inicio a esta exposición relacionada con el arbitraje y el Poder Judicial, en la que vamos a querer más o menos explicar las formas en que estas dos instituciones vinculan. Cuando uno se somete al arbitraje, cuando uno pacta un convenio arbitral, más o menos piensa que a partir de ese pacto ya se olvida completamente del Poder Judicial y que a partir de ese momento cualquier controversia se va a resolver exclusivamente en el arbitraje, no van a tener nada que ver con el Poder Judicial. Y eso no es así, ya lo vamos a explicar. Hay necesidad de que ambas instituciones se complementen, ¿no? Se complementen y se relacionen de algunas otras formas que las vamos a ir viendo. Porque, como también sabemos, los árbitros, por ejemplo, tienen una carencia respecto al tema de la coerción, ¿no? Que sí la tiene el Poder Judicial. Entonces, cuando se requiera algo que los árbitros como privados no puedan hacer, en ese momento habrá que recurrir al Poder Judicial para que el Poder Judicial preste este apoyo que se necesita, que necesitan los árbitros. Entonces, más o menos estas relaciones que les acabo de mencionar son las que quiero desarrollar en esta exposición. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, el temario para esta noche está dividido, como ustedes lo ven ahí, en una primera introducción respecto del arbitraje, luego una explicación de las formas en las que interviene el Poder Judicial en el arbitraje, relaciona directamente con él, y luego ya desarrollaremos cada uno de estos puntos, ¿no? Cada una de estas formas de intervención. Una son las medidas cautelares, luego el recaudo de pruebas, ¿no? La ejecución de los laudos, y pasaremos a la etapa final relacionada con la anulación y amparo arbitral, que es básicamente la revisión de las actuaciones arbitrales en sede judicial. A ver, la siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, Rodrigo, ¿podrías extender un poco la pantalla? Quisiera verla un poco más amplia. Bueno, el arbitraje, en términos generales, de acuerdo a quién está a cargo de dirigir cada una de las etapas del arbitraje, la he dividido en estas tres columnas, ¿no? Hay un primer momento en el que son las partes quienes llevan la batuta respecto a lo que es el arbitraje. Entonces, las partes es la primera columna. Dentro del ejercicio de su autonomía privada, celebra un convenio arbitral para solucionar sus controversias en esta vía, la vía del arbitraje, ¿no? Doctor Roland, creo que podría apagar su micro, creo que está diciendo alguna interferencia ahí. A ver.
Entonces, les decía que en esta primera etapa, son las partes quienes se encargan de manejarla a través de la firma de los convenios arbitrales, la suscripción de los convenios arbitrales y todas estas actuaciones previas a la instauración del proceso arbitral mismo, ¿no? Si ya surge la controversia, llega el momento en que tienen que iniciar el arbitraje, todo esto va a seguir siendo manejado por las partes hasta el momento en que se constituye el tribunal arbitral y allá nos abre la segunda etapa, la columna naranja, que ya es la etapa que es dirigida por los árbitros, ¿no? Siempre los árbitros respetando los acuerdos que las partes hayan podido adoptar, les dan un marco dentro del cual los árbitros pueden desenvolverse, y si es que no se los han dado, no les han puesto alguna limitación, los árbitros en esta segunda etapa dirigen el proceso arbitral, ¿no? Entonces esto empieza con la constitución del tribunal arbitral y va a terminar con la emisión del laudo o la decisión que resuelva los pedidos contra el laudo, ¿no? Estas interpretaciones, integraciones, exclusiones, rectificaciones que se le pueda pedir a los árbitros, también la resolverán, y todo estará dentro de esta segunda columna que es manejada por los árbitros, ¿no? Y eventualmente en esta etapa también los árbitros podrían ejecutar el laudo si es que las partes así se lo han facultado. Si es que las partes se lo han facultado, se lo han pedido y ellos lo han aceptado, entonces los árbitros podrán ejecutar su laudo, ¿no? Esta es la segunda parte del arbitraje. Y la tercera parte del arbitraje, que está más relacionada con la que nosotros vamos a ver el día de hoy, es este momento, es esta etapa en la que ya deja de estar la controversia a cargo de los árbitros y por algún motivo tiene que ser vista por los jueces, ¿no? Entonces, en esta tercera etapa son los jueces los que dirigen cómo se va a desarrollar el tema de la controversia relacionada con el convenio arbitral con el que se inició, digamos, todo este tema, ¿no? Entonces, los jueces en esta etapa podrán hacer la ejecución del laudo, la ejecución arbitral del laudo, o podrán revisar el laudo a través de los mecanismos de anulación o a través de un proceso de amparo, ¿no? Entonces, tienen ya en esta etapa una función revisora. Pero fíjense que también en las etapas anteriores hay algunas intervenciones de los jueces, y es por eso es que están en la primera columna y en la segunda hay un par de flechas en la parte inferior, ¿no? Del mismo color que el de la tercera etapa, de este color neoturquesa, ¿no? Que viene a significar que los jueces también pueden intervenir en las etapas previas del arbitraje. Y en la primera parte, en aquella que era dirigida exclusivamente por la voluntad de las partes, ¿no? En esta etapa los jueces intervienen si es que se tiene que otorgar una medida cautelar. Ya lo vamos a ver más adelante, pero el caso es, yo firmé mi convenio arbitral, mientras se constituye el tribunal arbitral que va a resolver mi controversia, mientras los señores terminan de designar al presidente, etcétera, mientras eso sucede, yo necesito con urgencia una medida cautelar. Entonces, como no tengo tribunal constituido, no tengo a quién pedirle que me otorgue la medida cautelar, que yo la necesito con urgencia, recurro al Poder Judicial para que me otorgue esta medida cautelar, ¿no? Entonces, es una primera intervención de los jueces en una etapa distinta a la que naturalmente le correspondía, ¿no? Entonces, en esta primera etapa. En la segunda etapa, cuando ya el tribunal arbitral está constituido, también intervienen los jueces en algunos supuestos, lo vamos a ver más adelante, pero vamos adelantando que básicamente es en lo que corresponde al recaudo de pruebas y a la ejecución de medidas cautelares. O sea, los árbitros ya en esta etapa, que son la que ellos dirigen, en esta etapa necesitan el apoyo del Poder Judicial para poder ejecutar sus mandatos arbitrales, ¿no? Entonces también se puede recurrir, en supuestos que vamos a ver más adelante, a que los jueces apoyen con esta función, ¿no? Que los apoyen con esta función a los árbitros, ¿no? A los árbitros y a las partes. La siguiente diapositiva, Rodrigo, por favor. Entonces, fíjense, en lo que corresponde a la intervención judicial, a la intervención de los jueces en los temas arbitrales, digamos que ha habido una evolución en lo que corresponde a nuestra legislación. Si vamos antes de la Ley General de Arbitraje, la 25935, o sea, antes la ley
de arbitraje actual es el decreto legislativo 1071. La anterior era la 26572 y la anterior era la 25935, si la memoria no me falla, y antes de eso, la regulación estaba en el Código Civil, ¿no? En el Código, primero en el de Procesal Civil y antes en el Código Civil. Pero fíjense, cuando la regulación estaba en el Código Civil del año 84, existía lo que es la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, ¿no? Entonces, dice, las partes se vinculaban y decían, oye, vamos a suscribir una cláusula compromisoria, en caso de controversia vamos a ir a arbitraje. Entonces, suscribían eso, y cuando ya surgía la controversia, tenían que firmar un segundo documento que se denominaba el compromiso arbitral, ¿no? Y en este compromiso arbitral ya delimitaban lo que iba a ser la materia de pronunciamiento de los árbitros. Pero claro, ¿qué pasaba? Que podría ser que llegado este segundo momento, una de las partes, probablemente la parte deudora, no le interesaba avanzar con el arbitraje y ya no quería firmar el compromiso arbitral, el cual era necesario para poder ir al arbitraje. Entonces, ante la negativa de una de las partes a firmar el compromiso arbitral, este segundo documento, se tenía que recurrir al Poder Judicial para que el Poder Judicial le ordenara a la parte que no quería firmar el compromiso arbitral a que lo haga. Y si no lo hacía, el juez lo firmaba por ella, ¿no? Entonces, recién con eso se tenían los dos elementos necesarios para poder pasar al arbitraje, ¿no? Entonces, fíjense que incluso dentro de esta primera etapa de la que hablábamos en la diapositiva anterior, había ya una intervención judicial, inclusive en la formación misma de lo que ahora es el convenio arbitral, digamos, ¿no? De lo que ahora es el convenio arbitral, ahí también intervenía el Poder Judicial. Entonces, eso ya se fue eliminando, con la ley 25.935 eso se eliminó, luego con la 26.512 se ratificó que ya no existía, y actualmente tampoco existe. Pero, por ejemplo, con la ley 26.512, con la ley 26.572, perdón, con esa ley de arbitraje, se mantenía todavía bastante vinculación en temas arbitrales con el Poder Judicial. Y la intervención más saltante, digamos, la que generaba a veces algunos problemas, o digamos los mayores problemas, era la relacionada con la designación de los árbitros, ¿no? Si es que las partes no se ponían de acuerdo en la designación de sus árbitros, o alguna de ellas no designaba al árbitro que le corresponde, o los dos árbitros designados no se ponían de acuerdo en la elección del presidente, o si es que había una recusación de los árbitros que tenía que ser resuelta, por ejemplo, se recusaba todo el tribunal, quien tenía que resolver todos estos temas era el Poder Judicial. Y lamentablemente, con la carga que tiene el Poder Judicial, ¿no? De procesos, estos temas podían durar muchos años. Yo recuerdo algún caso de un tema de designación de árbitros que duró más de 4 años, ¿no? 4 años solo para designar árbitros, ¿no? Antes de que podamos iniciar, si quiere, el arbitraje. Entonces, ante estos temas que se fueron presentando en el Poder Judicial y otros adicionales que eran intervenciones directas del Poder Judicial sobre la actuación de los árbitros, por ejemplo, algunos jueces penales sacaban mandatos que ordenaban a tribunales arbitrales detener el avance del proceso arbitral, suspender las actuaciones arbitrales hasta que el tema penal se resuelva, o algunos jueces civiles o jueces constitucionales que también con mandatos judiciales ordenaban a los árbitros detener sus actuaciones arbitrales. Entonces, este escenario previo a la actual ley de arbitraje dio lugar, por ejemplo, a que el año 2005 se emitiera la sentencia 6167-2005 del Tribunal Constitucional, 6167-2005 HC, habeas corpus, porque ese fue un habeas corpus que se interpuso a favor de Fernando Cantuarias, porque justamente en su actuación como árbitro, un tribunal penal había ordenado que se detengan las actuaciones arbitrales, y había ordenado en este caso, había iniciado un proceso penal contra Fernando Cantuarias, es por eso que se presenta el habeas corpus. Y entonces en esta sentencia el Tribunal Constitucional aprovecha para hacer una revisión de la forma en que deben llevarse las relaciones entre el Poder Judicial y el arbitraje.
Y entonces hace menciones importantes, ¿no? Por ejemplo, dice que queda claramente establecido que la jurisdicción arbitral es tan jurisdicción como la jurisdicción común, como la jurisdicción del Poder Judicial, ¿no? Y dice, analizando el artículo 139 de la Constitución, que es una forma de jurisdicción reconocida con ese nivel normativo, un nivel constitucional. En consecuencia, los jueces deben respetar lo que los árbitros decidan. Y ahora, claro, dicen que es un respeto que tiene que mantenerse durante todo el tiempo que dure el arbitraje, y que ya concluido el arbitraje podrá procederse a una revisión de lo que el tribunal arbitral o los árbitros hayan actuado y si es que hicieron mal o no, pero eso es luego de concluido el arbitraje, ¿no? Entonces, ahí se van sentando las premisas, se presentaron muchos problemas de manera previa a esta sentencia, inclusive de manera paralela, mientras se ha venido ejecutando esta y otras sentencias. Entonces, eso dio lugar a que en el año 2008 se emita la nueva ley de arbitraje, ¿no? El decreto legislativo 1071. Entonces, este decreto legislativo 1071 marca claramente la diferencia entre aquello que pueden hacer los jueces con relación al Poder Judicial y aquello que no pueden hacer. Entonces, a partir de la actual ley de arbitraje, creo que hay dos vertientes claramente marcadas en lo que corresponde a las relaciones entre el Poder Judicial y el arbitraje. La primera de ellas es una vertiente negativa de no interferencia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en la ley de arbitraje normas que claramente dicen que el Poder Judicial tiene que abstenerse de entorpecer las actuaciones arbitrales. Entonces, por ejemplo, está la autonomía del arbitraje frente al Poder Judicial. Entonces, fíjense ahí las normas del artículo 3 de la ley de arbitraje, ¿no? Que es el artículo 3, principios y derechos de la función jurisdiccional. Y dentro de ellas específicamente los numerales 3.1 y 3.4. Fíjense el 3.1, dice: en los asuntos que se rijan por este decreto legislativo, no intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos que esta norma así lo disponga. Entonces pone claramente un límite de que el Poder Judicial no puede intervenir en los temas judiciales, salvo que expresamente sean señalados así en la ley de arbitraje. Y el numeral 3.4 también importante: ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este decreto legislativo. Cualquier intervención judicial distinta dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo está sujeta a responsabilidad, ¿no? Lo que les venía comentando, los jueces no pueden intervenir mientras los árbitros estén en ejercicio de sus funciones, ¿no? Solo los jueces podrán intervenir una vez culminado el arbitraje a través del recurso de anulación del laudo, ¿no? Y dice, y cualquier actuación distinta a la que se está señalando está sujeta a responsabilidad de los jueces que la cometan, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente establecida una autonomía que fija la ley de arbitraje de los árbitros respecto al Poder Judicial. Y no se queda solo en eso, sino que agrega que también hay una autonomía del arbitraje frente a las normas procesales, ¿no? Ustedes recordarán que el Código Procesal Civil tiene una norma que señala que en caso que otros ordenamientos procesales tengan algún vacío, las normas del Código Procesal Civil son de aplicación supletoria, ¿no? Entonces, esa es más o menos la regla general que hemos conocido con todos los otros procesos, los otros tipos de procedimientos que, como les digo, pueden tener alguna carencia. Sin embargo, en lo que es el tema arbitral, claramente se señala que eso no es posible, ¿no? Entonces, el arbitraje, las normas procesales del arbitraje prevalecen sobre las normas procesales civiles. Y fíjense las normas que le voy a leer, que una es el 34.3 y la otra es la 10ª disposición complementaria de la ley de arbitraje, ¿no? Fíjense cómo los árbitros tienen la potestad de definir qué normas se aplican en los temas procesales del arbitraje. Entonces vamos a ver el artículo
34.3 para empezar. Fíjense. 34. Libertad de regulación de actuaciones. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria las normas de este decreto legislativo. Si no existe norma aplicable en este decreto legislativo, el tribunal arbitral podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral. Fíjense que no lo dirige al Código Procesal Civil, como quizá hubiésemos pensado que así debería ser, porque siempre es así con los otros ordenamientos. Dice, no, señor, si es que en este caso las partes no han establecido algún procedimiento, si los árbitros tampoco no lo han establecido en este momento o anteriormente, se recurre primero a las normas supletorias de la ley de arbitraje. Y si es que no hay en estas normas supletorias, el tribunal puede recurrir, dice, según su criterio, a los principios arbitrales, así como a los usos y costumbres en materia arbitral, ¿no? Entonces tendrán que recurrir los árbitros, por ejemplo, a lo que se le denomina el soft law, ese derecho blando, ese derecho indicativo, ese derecho que no es obligatorio, que son buenas prácticas, ¿no? Que generalmente están recogidas en algunas instituciones arbitrales, que pueden ser reglamentos de algunas instituciones arbitrales, que pueden ser pronunciamientos de entidades arbitrales de prestigio. Por ejemplo, la IBA, la International Bar Association, tiene los reglamentos sobre conflictos de intereses, que son muy usados, incluso en el caso peruano, por centros de arbitraje para determinar en qué oportunidades es procedente o no amparar una recusación contra un árbitro. E incluso han sido recogidos a nivel judicial en algunas casaciones de la Corte Suprema, ¿no? Estas buenas prácticas arbitrales, estos usos y costumbres arbitrales, ¿no? Entonces, fíjense que los árbitros están, como acabo de mencionarlo, en capacidad de aplicar esos principios y usos arbitrales antes que recurrir a las normas procesales civiles de nuestro ordenamiento procesal civil. Y en esa misma línea, la décima disposición complementaria señala claramente: prevalencia. Las disposiciones procesales de esta norma respecto de cualquier actuación judicial prevalecen sobre las normas del Código Procesal Civil. O sea, ya más claro que esto es imposible. O sea, ya casi claramente señalaron, así con nombre propio, que estas normas prevalecen sobre las del Código Procesal Civil, ¿no? Y esto, como les digo, básicamente para dejar que los árbitros puedan actuar, realizar sus actuaciones arbitrales sin interferencias del Poder Judicial ni interferencias de las normas que están más ligadas a procesos judiciales, ¿no? Entonces, la ley de arbitraje tiene esta primera vertiente de no interferencia, ¿no? Sin embargo, además de esta vertiente de no interferencia, tiene también una vertiente de colaboración, ¿no? Entonces, esta ya no es una vertiente negativa como era la otra de no intervención, esta es una vertiente positiva de colaboración, ¿ya? Y dentro de esta hay tres subtemas. Una, la subsidiaria, una, la complementaria y una, la revisora. La subsidiaria, en realidad, actualmente ya no existe en la ley de arbitraje, ¿no? La subsidiaria era aquella que les comentaba hace un momento, de la anterior ley de arbitraje, en la que, por ejemplo, a falta de acuerdo de las partes, el árbitro lo elegía el Poder Judicial, ¿no? Entonces, a falta de acuerdo, subsidiariamente, el Poder Judicial se encargaba de hacer esa designación. En la actual ley de arbitraje, ya ese tema no se está dando. Actualmente, si es que, por ejemplo, las partes no se ponen de acuerdo en la designación de un árbitro, quien se encarga de la designación es la Cámara de Comercio del lugar del arbitraje, ¿no? Entonces, eso es como actualmente se está manejando el tema. Las otras actuaciones del Poder Judicial colaborativas con el arbitraje son las relacionadas con este rubro complementario que se menciona ahí, ¿no? Actividades complementarias. Entonces, complementariamente, ¿en qué cosa colabora el Poder Judicial con el arbitraje? Colabora en el otorgamiento o ejecución de medidas cautelares. Colabora también en el recaudo de pruebas, ¿no? Que a veces que los árbitros necesiten alguna prueba que voluntariamente no les sea entregada, ¿no? No puedan actuar.
Entonces también ahí apoya el Poder Judicial. El otro supuesto es en la ejecución de laudos, ¿no? La ejecución de laudos nacionales y laudos extranjeros. Y luego de esta función complementaria, hay una siguiente función que es la función revisora, ¿no? Acá sí los árbitros, como bien señalaba también la ley de arbitraje en el artículo que les leí hace un momento, en el 3.4, acá ya estamos en la etapa en que el proceso arbitral ya culminó y los árbitros tienen la posibilidad los jueces tienen la posibilidad de revisar lo que los árbitros han hecho, ¿no? Y lo hacen a través del recurso de anulación del laudo, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, y de un proceso de amparo, ¿no? El proceso de amparo en determinados supuestos estrictamente señalados en una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 142-2011 TC, el caso María Julia. En ese caso se han especificado cuáles son los 3 únicos supuestos en los que procede el amparo arbitral, ¿ya? Y el otro supuesto que hoy día no lo vamos a tocar ya por temas también de limitación de tiempo, es el reconocimiento de laudos extranjeros, ¿no? También el Poder Judicial podrá encargarse de revisar laudos extranjeros, ¿no? Estos que no tienen vinculación con el Estado peruano o con el territorio peruano, con el Perú en general, y requieran ser reconocidos para poder ser ejecutados en el país. Entonces, ese reconocimiento también le corresponde hacerlo al Poder Judicial, ¿no? Y después de reconocer un laudo, se podrá pasar a la ejecución del laudo, ya lo que comenzábamos en la anterior como una actuación complementaria, ¿no? Bueno, y esto es lo que marco general del tema de la intervención judicial en el arbitraje. La siguiente diapositiva, Rodrigo, por favor. Entonces, el primer tema que decíamos es referido a las medidas cautelares, ¿no? La primera forma de actuación complementaria del Poder Judicial con el arbitraje. La siguiente diapositiva, por favor. Y fíjense, acá tenemos el cuadro en términos generales de lo que corresponde a las medidas cautelares previas al arbitraje, ¿no? Como les comentaba hace un momento, las medidas cautelares, ustedes también lo sabrán, se requieren a veces de manera previa y urgente a ni siquiera iniciar la relación procesal con la otra parte. O sea, una medida cautelar de embargo, por ejemplo. Yo necesito embargar hoy, porque si no lo hago, el señor desaparece con las cuentas. Antes de iniciar mi proceso, sea judicial, sea arbitral, necesito mi medida cautelar. Entonces, en el caso concreto que nos ocupa, en los supuestos en que se ha firmado un convenio arbitral, las partes estamos obligadas a ir al arbitraje. No tenemos tribunal arbitral, pero necesitamos la medida cautelar. Entonces, la ley de arbitraje regula la posibilidad de que recurramos al Poder Judicial para pedirle la colaboración complementaria y que sean ellos los que dicten la medida cautelar. Entonces, bueno, para empezar, también tener claro que en lo que son temas arbitrales, por disposición de la propia norma, independientemente de las cuantías que se encuentren involucradas, los procesos relacionados con temas arbitrales empiezan en los jueces especializados, ¿no? O sea, aun cuando la cuantía sea baja, que quizá por cuantía correspondería que esto sea visto por un juez de paz, no. En el caso de los temas arbitrales, la norma establece que empiezan en juzgados especializados, ¿no? Entonces, si nos encontramos en Lima, por ejemplo, tendremos que recurrir a los juzgados comerciales. Si no existen juzgados comerciales donde tengamos que pedir la medida cautelar, tendremos que recurrir a los jueces civiles. Y finalmente, si no existen jueces civiles, quizá corresponda ir a los jueces mixtos, ¿no? Entonces, ante ellos se presenta la medida cautelar, el pedido cautelar, ¿no? El juez evaluará nuestro pedido y emitirá la medida cautelar, ¿no? Dictará la medida cautelar. Y después de eso, después de dictar la medida cautelar, como todo mandato judicial, se ejecuta la medida cautelar. Se ejecuta la medida cautelar. Y acá sí, la ley de arbitraje ya nos establece un par de plazos importantes de recordar. Uno de ellos es el de la posibilidad de que caduque en 10 días
el pedido cautelar, en 10 días después de que se ejecuta la medida cautelar, la parte que ha pedido la medida cautelar tiene que iniciar el arbitraje. Y el inicio del arbitraje, como ustedes recordarán, se hace con la presentación de la solicitud de arbitraje. La solicitud de arbitraje es ese documento que yo le remito a la otra parte diciéndole que quiero iniciar un arbitraje basándome en el convenio arbitral que tenemos celebrado, ¿no? Le explicaré cuáles son las razones que me llevan a pedir el arbitraje, designaré el árbitro si es que me corresponde hacerlo, daré referencia al convenio arbitral. Una solicitud de arbitraje puede ser simplemente una hoja, puede entrar en una hoja, ¿no? Simplemente informar a la otra parte que estamos iniciando el arbitraje. Entonces, que además es un documento que no necesariamente tiene que ir con pruebas, etcétera, que ese será un momento posterior, será con la demanda, simplemente es como les digo, este documento sí es sencillo, que tiene que, en el caso que estamos hablando, tiene que hacerse dentro de los 10 días posteriores a la ejecución de la medida cautelar, ¿no? Entonces, me conceden la medida cautelar, la ejecuto y en los 10 días siguientes tengo que iniciar mi arbitraje. Si no lo hago, caduca la medida cautelar. Si no lo hago, caduca la medida cautelar, ¿no? Entonces, ese es un primer plazo que hay que cuidar, los 10 días para iniciar el arbitraje. El segundo plazo que hay que cuidar es uno, también mencionado en la ley de arbitraje, que es de 90 días desde que se dictó la medida cautelar, dice la norma. No desde que se ejecuta, sino desde que se dicta la medida cautelar, hay 90 días para que se constituya el tribunal arbitral. Y si en esos 90 días no se constituye el tribunal arbitral, la medida cautelar caduca. Y este es un plazo sí cuestionado, porque la constitución del tribunal arbitral no es un tema que dependa de la actuación del solicitante. O sea, no es que siquiera pueda achacársele una negligencia en avanzar con la constitución arbitral. A veces las instituciones arbitrales, incluso instituciones arbitrales de prestigio, toman mucho más de 90 días para poder constituir un tribunal arbitral. Entre que una parte designa la otra, hacen sus declaraciones, acatando su deber de revelación, se cruzan las revelaciones entre las partes, se elige al presidente, a veces no hay acuerdo en la elección del presidente, tiene que verlo el órgano encargado, que puede ser el Consejo Superior o cualquier otro que tenga esas funciones, tiene que ver esa designación, que no necesariamente lo pone en la agenda de la siguiente sesión, sino de repente en 2 sesiones más adelante, que son cada una creo que es cada 15 días, etcétera. Y la otra parte de repente está entorpeciendo el tema y empieza a recusar al árbitro, a poner muchas piedras tratando de dilatar la constitución del tribunal arbitral, porque sabe que si dilata más allá de los 90 días, se va a caer la medida cautelar, ¿no? Entonces, este plazo muchas veces resulta muy corto para la necesidad que puede tener la parte de la medida cautelar, ¿no? La solicitante de la medida cautelar. Como les digo, que pese a toda la diligencia que pueda poner, podría encontrarse inmerso en este problema, ¿no? Y fíjense, además, hay que saber también que tanto el mandato de ejecución como cualquier otra actuación que se vaya dando durante la etapa esta en la que se concede la medida cautelar puede ser impugnada judicialmente, ¿no? Entre tanto no se constituye el tribunal, podrían estarse actuando las impugnaciones que se vayan dando contra las medidas cautelares, ¿no? Entonces podrá ser sujeta de una apelación, podrá irse a la Corte Superior este tema para ver si es que se ratifica o no la medida cautelar que podría haber dictado el juez comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también hay todos unos trámites previos anteriores al tema arbitral propiamente dicho, ¿no? Al manejo arbitral propiamente dicho. Cuando ya se constituye el tribunal arbitral, cuando ya al final, digamos, si es un tribunal de 3 árbitros, ya los 2 eligieron al presidente, o de alguna forma ya se designó al presidente, y el presidente ya aceptó, que es el último de los que acepta, cuando hay la aceptación del último, ya se entiende constituido el tribunal arbitral, así dice la norma. Entonces ya cuando el
presidente acepta, se entenderá constituido el tribunal arbitral. Entonces, a partir de ese momento, la autoridad judicial debe remitirle el expediente judicial para que ya los árbitros asuman competencia, ¿no?, de esta medida cautelar y ya continúen con su tramitación, ¿no? Entonces, recibido el expediente arbitral, el tribunal arbitral puede modificar la medida cautelar, ¿no? O sea, recibe, no le parece que no corresponde, que de repente pueden adecuarla y la modifica. Puede sustituir la medida cautelar, de repente ya no es esa lo que los jueces habían considerado que debía hacerse, no les parece lo correcto y la sustituyen por otra. O finalmente podrían dejar sin efecto la medida cautelar, ¿no? No les causa convicción el tema que ha sido el motivo por el cual se ha considerado la medida cautelar y dejan sin efecto la medida cautelar. Eso también es válido, ya va a estar dentro de la esfera del manejo de los árbitros, ¿no? Entonces, esta es la primera forma de intervención de los árbitros en temas arbitrales. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Después, cuando ya el tribunal arbitral está constituido, también cabe que el tribunal mismo emita medidas cautelares, ¿no? Como les decía, el tribunal arbitral se encuentra constituido desde que el último de los árbitros acepta su designación, en este caso el presidente. Entonces, desde ese momento, hasta antes de que se emite el laudo, los árbitros pueden emitir medidas cautelares, ¿no? Y las medidas cautelares que pueden emitir son las que están ahí mencionadas: medidas conservativas o de no innovar, medidas innovativas, medidas para ejecución forzada y medidas para preservar elementos de prueba, ¿no? Entonces, en cada uno de los supuestos en los que pueden emitir, por ejemplo, las medidas conservativas o de no innovar, para que se mantenga o restablezca el status quo en espera de que se resuelva la controversia, ¿no? Las medidas innovativas, más bien a la inversa, que se adopten medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstengan de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral. Las medidas para la ejecución forzada, que proporcionen algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo, para garantizar la ejecución del laudo. Y la última, que está más parecida a esta actuación previa de las pruebas, ¿no? Que se preserven elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia, ¿no? Más o menos lo que en el proceso civil se conoce como la prueba anticipada, ¿no? Hay una prueba que requiere ser resguardada por el tribunal para que más adelante les permita resolver correctamente en el auto, ¿no? Resolver completamente las controversias que se hayan planteado. Entonces, también existe esta posibilidad. Entonces, estas medidas cautelares que dictan los árbitros podrían ser o no cumplidas. El problema se presenta cuando obviamente no son cumplidas por quienes son las receptoras del mandato, sea esto una parte o sea un tercero. Entonces, en esos supuestos son los que nuevamente los árbitros van a necesitar el apoyo del Poder Judicial, la colaboración del Poder Judicial. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. ¿No? Para empezar, hay que tener acá también un punto importante, tener en cuenta cuáles son las características de las medidas cautelares arbitrales. Para empezar, estas son instrumentales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que van a ser un instrumento que permita asegurar la eficacia del laudo, ¿no? O sea, son instrumentales porque están ligadas a lo que corresponda a lo que se diga en el laudo y se trata de que este laudo sea eficaz. Son temporales porque, como toda medida cautelar, tiene una duración limitada, ¿no? Hasta que se concluya con el arbitraje. Son provisionales porque no son un mandato definitivo. Si fuesen un mandato definitivo serían un laudo y no lo son. Son provisionales ligadas a lo que se vaya a resolver en el arbitraje. Son variables porque los árbitros, ante nuevos argumentos o ante nuevas situaciones, pueden modificar la medida cautelar. Y acá viene la característica más importante, ¿no? Que es que en el caso de las medidas cautelares arbitrales, estas se tienen que resolver, conceder
previo conocimiento de la otra parte, ¿no? O sea, si es que hay un pedido del demandante para que se le conceda una medida cautelar, los árbitros antes de concedérsela le tienen que correr traslado a la otra parte para ver qué opina del pedido cautelar que se está haciendo, ¿no? Y ahí cambia completamente la posición con relación a lo que son los procesos civiles. Por ejemplo, ustedes recordarán que en los procesos civiles las medidas cautelares son inaudita pars, es decir, no se ponen en conocimiento de la otra parte, ¿no? El tema lo maneja el juez con el solicitante y solo cuando se ejecuta la medida cautelar se entera la otra parte de este pedido cautelar. Si no, hasta ese momento no se entera, ¿no? Como les digo, cosa completamente diferente en el arbitraje, donde la regla general es que la otra parte no tiene que tomar conocimiento de la medida cautelar, ¿no? Dice la propia ley de arbitraje, salvo que ello vuelva ineficaz dicha medida cautelar, o sea, salvo que el solicitante de la cautelar le explique al juez cuáles son las razones que tiene para no comunicarle a la otra parte. De repente le dirá, señor juez, si le decimos a la otra parte que le vamos a embargar las cuentas, se va a llevar toda la plata, y eso está plenamente probado. Entonces el juez, atendiendo esas circunstancias, podrá decir que en este caso, por excepción, no se le notifique a la otra parte, ¿no? Y fíjense que acá viene por lo menos ha habido alguna discusión sobre este extremo, cuando se pida la medida cautelar de manera previa al arbitraje, ¿no? La discusión que se ha sostenido es si es que en esa etapa, donde todavía no existe tribunal arbitral, se tiene también que respetar esta regla especial de notificación a la otra parte del pedido cautelar, ¿no? Entonces, dicen, si ya estamos en un arbitraje, si lo que está funcionando antes del inicio del arbitraje es también algo relacionado con el proceso arbitral mismo, debe aplicársele las mismas reglas. En consecuencia, señor juez, le dicen, usted debió poner en conocimiento del emplazado, de quien iba a ser el emplazado en el tema arbitral y contra quien se estaba dirigiendo la medida cautelar, debió haberle puesto en conocimiento eso para que emita su pronunciamiento, porque esa es la regla general para medidas cautelares en lo que es la ley de arbitraje. Y creo que tienen razón en ese punto. Creo que deberíamos tratar de respetar esa naturaleza que el legislador ha querido darle a las medidas cautelares en los temas arbitrales. Debería aplicarse, me parece, el mismo criterio, ¿ya? Pero bueno, no es un tema unánime, no es uniforme. Hay personas que piensan que mientras el tema esté siendo visto en el Poder Judicial, se le aplican las reglas del Poder Judicial. Y la regla en el Poder Judicial es que la medida cautelar es inaudita pars y no se le comunica a la otra parte, ¿no? Entonces hay las dos posiciones, hay que revisar cada una de ellas para ver por cuál de ellas optamos, ¿no? Y bueno, y la última característica es que la medida cautelar es impugnable vía un recurso de reconsideración, ¿no? De reconsideración. Se le presentará algún argumento luego de que se ejecute la medida cautelar, se le presentará alguna impugnación vía reconsideración a los árbitros para que reevalúen su decisión, ¿no? Ojo que, como les decía, la medida cautelar arbitral no es un laudo que no puede dar lugar, por ejemplo, a la presentación de algún recurso de anulación del laudo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Y bueno, cuando los árbitros emiten sus decisiones cautelares, en principio la pueden ejecutar ellos de manera directa, ¿no? Entonces ordenarán a quien tenga que cumplir que cumpla con su mandato cautelar. Si es que para que se cumpla su mandato cautelar se requiere el auxilio de la fuerza pública, los árbitros ya tienen que abstenerse, no pueden hacer más que eso. Entonces, si es que existe un incumplimiento de sus mandatos cautelares, lo que se tiene que hacer es recurrir al Poder Judicial para que el Poder Judicial, en ejercicio de sus funciones, por las normas que regulan su actuación en la ley de arbitraje, tiene que atender el pedido cautelar de los árbitros y ejecutarlo en esos términos. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo.
Entonces, en lo que cierra el tema de la medida cautelar, simplemente los jueces reciben el mandato de los árbitros y lo ejecutan contra quien corresponda, sea las propias partes o sean terceros, ¿no? Por ejemplo, un tema muy común en las oposiciones a la ejecución de medidas cautelares es la relacionada con los embargos en cuentas bancarias, ¿no? Los embargos en cuentas bancarias. Muchas veces los bancos se oponen a ejecutar un mandato de embargo de un tribunal arbitral, alegando que los bancos son terceros en las controversias arbitrales y dicen, como nosotros somos terceros, no tenemos por qué acatar mandatos de árbitros, de arbitrajes en los que no estamos participando. En consecuencia, no cumplimos el mandato arbitral. Entonces, ante ese incumplimiento, ante esa oposición, lo que se tiene que hacer es recurrir al Poder Judicial con el mandato arbitral para que el Poder Judicial le ordene al banco que cumpla con aquello que ha ordenado el juez, ¿no? Que trabe el embargo, ¿no? Entonces, porque parece que también hay una falta de claridad, por ejemplo, en el caso de los bancos, que en realidad no es que se esté ejecutando nada contra el banco, o sea, contra quien se esté ejecutando es contra el titular de la cuenta, que probablemente sea el demandado en el arbitraje. Entonces, contra él se está ejecutando el mandato cautelar, no se está afectando nada del árbitro, del banco. Entonces, esa parte, bueno, ha sido discutida en algunas oportunidades por los bancos, negándose a ejecutar mandatos de un tribunal arbitral, ¿no? Entonces, todo lo que corresponde al tema de las medidas cautelares es la primera forma en la que el Poder Judicial colabora con el arbitraje. La segunda forma es en el recaudo de pruebas, ¿no? En la obtención de pruebas, ¿no? Que más o menos tiene el mismo problema por el que hacía que los árbitros recurran a los jueces en el tema de las medidas cautelares. Es porque los árbitros no tienen la facultad de coerción que sí tiene el Poder Judicial. No pueden obligar a cumplir sus mandatos, si es que no quieren cumplirlos voluntariamente. Entonces, por eso es que se recurre, en el caso del recaudo de pruebas, también al Poder Judicial. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, fíjense en lo que es el recaudo de pruebas, en principio son los árbitros los únicos a los que les corresponde determinar valorar una prueba. Entonces son los árbitros quienes tienen que evaluar si la prueba que les ha sido, el medio probatorio que les ha sido ofrecido por las partes, es pertinente, es útil, es lícito. Si es así, lo adoptan como prueba y necesitan su actuación para poder laudar, para poder decidir. Entonces, si ya los árbitros aceptaron la prueba en el proceso arbitral y no quien tiene que cumplir con la actuación de la prueba no lo hace, los árbitros están facultados para ellos directamente dirigirse al juez o facultar a las partes, autorizar a la parte interesada para que con su venia recurra al juez para que el juez pueda actuar esta prueba y para que la pueda actuar de manera directa o podría hacerla también a través de un exhorto si es que donde tiene que actuarse la prueba está fuera de su competencia territorial, ¿no? Entonces el juez o actúa él mismo o dirige el exhorto a quien corresponda para que se actúe la prueba. Entonces, para ir donde este juez, ya sea la parte o los árbitros mismos, tienen que alcanzarle junto con el escrito que contenga la solicitud para esta actuación, tienen que alcanzarle el convenio arbitral, tienen que alcanzarle el documento con el que se hizo el ofrecimiento de prueba, probablemente sea el escrito de demanda, ¿no? Tienen que alcanzarle el mandato arbitral, cuál fue el mandato que dieron los árbitros y además debería estar explicado, ¿no? Por qué los árbitros han considerado necesaria la actuación de esa prueba, ¿no? Es bueno detallarlo para que los jueces vean que también no es un tema que exceda las capacidades y de repente se convierte en un tema arbitrario, más que arbitrario. Entonces, para evitar eso hay que explicarle bien la razón de ser del mandato arbitral, ¿no? Obviamente, en este documento hay que identificar quiénes son las partes, quiénes son los árbitros, cuál es el objeto del arbitraje. El documento, el mandato arbitral, obviamente tendrá que estar firmado
por los árbitros, o si se trata de un arbitraje institucional, tendrá que estar firmado por quien sea el representante de esa institución arbitral, ¿no? Del secretario general, no sé si el presidente del consejo directivo, no sé, quien tenga esas funciones tendrá que suscribir ese mandato arbitral para que le dé a los árbitros la tranquilidad de que ha sido debidamente emitido por el tribunal arbitral y avalado por la institución arbitral que lo está solicitando, ¿no? Con todo eso cumplido de manera debida, el juez puede ordenar a la parte, por ejemplo, si es que es la parte que no quiere cumplir el mandato arbitral, si es una parte renuente, le ordenará a esta parte que cumpla, o podría ordenarle también eso a un tercero, ¿no? Lo que corresponda respecto de la prueba. ¿Y qué cosa podría corresponder? Uno, podría corresponder que los jueces actúen la prueba ante sí, ante los propios jueces, y se la remitan a los árbitros. Por ejemplo, una declaración testimonial, lo que sea. Todos ellos toman la declaración, le enviarán el acta a los árbitros para que le evalúen, ¿no? O podría ser que compelan a la parte o al tercero renuente a cumplir con el mandato arbitral para que actúe determinada prueba frente a los árbitros, ¿no? En este caso, si quieren que sea ante los árbitros, básicamente se darán cuenta de lo que se trata, es de privilegiar la inmediación de los árbitros con la controversia que tienen entre manos, con aquello que tienen que resolver, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Rodrigo, la siguiente diapositiva, por favor. Parece que se nos fue Rodrigo. Rodrigo, por favor, la siguiente. Bien. Entonces, fíjense que lo que corresponde a este tema del recaudo de pruebas, el artículo 45, ¿no? Recoge lo que les venía comentando, ¿no? La posibilidad esta de que las partes o los árbitros directamente recurran al Poder Judicial para que les presten este apoyo. Y este numeral 2, ¿no? Tiene un tema interesante, dice, ¿no? Esta asistencia, la asistencia del Poder Judicial, podrá consistir en la actuación del medio probatorio ante la autoridad judicial, lo que les comentaba, competente bajo su exclusiva dirección, o en la adopción por dicha autoridad de las medidas concretas que sean necesarias para que la prueba pueda ser actuada ante el tribunal arbitral. Entonces, ¿cuáles son estas medidas concretas que sean necesarias para que la prueba sea actuada ante el tribunal arbitral? O sea, ¿qué cosas se le podría hacer a aquellos que no quieran cumplir con el mandato arbitral? La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, fíjense, la primera medida que podría tomar el Poder Judicial para poder hacer cumplir el mandato arbitral es la de un apremio corporal, ¿no? Y este apremio corporal, ¿qué cosa es? Es el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Los jueces pueden ordenar a determinado testigo, ¿no? Que cumpla con el mandato arbitral bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública. O sea, o vas a las buenas o te va a la policía y te trae para que comparezcas ante mi presencia. Eso le dirá el juez, ¿no? Por ejemplo, el caso de un testigo que no quiera asistir. Entonces, esa es una primera medida judicial para la actuación de pruebas. Las otras formas de presionar para que se cumpla con el mandato arbitral son la imposición de multas, ¿no? Y en este ámbito que estamos a nivel judicial, o sea, los jueces están apoyando a los árbitros dentro de las facultades que tienen como tales, como jueces. Está, por ejemplo, la imposición de multas cuando un tercero no quiere hacer un reconocimiento, y ahí aplicamos el Código Procesal Civil, ¿no? Como les digo, porque están dentro del ámbito del Poder Judicial en este caso. Entonces, ahí aplicamos los artículos 254 y 232 referido a reconocimiento por terceros. Otro supuesto, el incumplimiento de la exhibición. Aquel obligado no quiere exhibir el documento que le han ordenado. Aplicamos el artículo 261 del Código Procesal Civil y el juez, si es que no cumple con la exhibición, le impondrá una multa.
Otro supuesto, el retardo o no concurrencia a la audiencia de los peritos. El perito está renuente a cumplir con la sustentación pericial. Entonces el juez, aplicando el artículo 270 del Código Procesal Civil, le pondrá una multa si es que el perito se niega a ello, ¿no? Entonces, más o menos estas son aquellas medidas que pueden adoptar los jueces para hacer que se cumplan los mandatos arbitrales. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuánto tiempo puede durar el cumplimiento del mandato arbitral? En realidad, la ley de arbitraje solo señala que tiene que ser sin demora. Ahora, ese tema de sin demora es un tema medio vago, ¿no? No se sabe, de repente sin demora para mí son 3 días y para un juez es un año, ¿no? Entonces, no se sabe, es sin demora. La ley general de arbitraje, la derogada ley general de arbitraje, hablaba de 5 días, ¿no? Que tenía que ser un plazo de 5 días. Que la verdad que tampoco no se cumplía, pero bueno, por lo menos había un plazo establecido, ¿no? Decíamos cómo puede ser el cumplimiento del juez, que ya lo decíamos, que el juez puede ejecutar lo resuelto por los árbitros, pero lo que no puede hacer es calificar la procedencia de la prueba. O sea, el tema de la valoración de la prueba es un tema que le corresponde exclusivamente a los árbitros, ¿no? Entonces, el juez no puede calificar si es que los árbitros hicieron bien o mal en aceptar esa prueba, ¿no? Lo que el juez tiene que hacer es limitarse a ejecutar lo que han resuelto los árbitros, claro, pero tampoco no es una ejecución a ciegas, o sea, no, el juez no va a ejecutar tal cual digan los árbitros, si es que en el análisis que hace ve que existe, por ejemplo, razones de orden público o leyes prohibitivas que le impiden ejecutar el mandato arbitral. Si es que eso es así, el juez se tendrá que negar. O sea, si es que le están ordenando de repente en un mandato arbitral que entregue la tenencia de un menor de edad a uno de los padres, eso no es un tema arbitrable. Ese es un tema que tiene leyes prohibitivas expresas, eso no puede ser visto por los árbitros. Entonces, en ese caso, el juez válidamente puede decir, no, señor, este no es un tema que yo pueda ordenar que se cumpla, y detiene ahí el tema. Si es que eso sucede, esa resolución es impugnable, ¿no? Es impugnable y también podrá ser confirmada, probablemente en el ejemplo, tendrá que ser confirmada por la sala superior, ¿no? Hay algunos casos claros en los que se atenta contra el orden público, leyes prohibitivas expresas, por ejemplo, cuando se le quiere obligar a uno a declarar contra uno mismo. Entonces uno puede, por ejemplo, negarse a dar las respuestas. O hay determinados supuestos en los que están prohibidos los testigos, o sea, testigos que tienen relación directa con quien va a declarar, con una de los involucrados podrían negarse a declarar válidamente, ¿no? O cuando hay presunciones jure de jure, estas presunciones que no admiten prueba en contrario, si hay este tipo de presunciones, tampoco eso no se puede obligar a declarar. Entonces, eso está cubierto por este tema del orden público y las leyes prohibitivas expresas. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Cuando se tenga que actuar declaraciones ante el juez lo único que se tiene que hacer es se tiene que limitar a aquello que el tribunal le ha ordenado. El tribunal le habrá enviado un pliego de preguntas y el juez tendrá que limitarse a preguntar, a hacer las preguntas de ese pliego, ¿no? El juez no puede introducir nuevas preguntas, no es su función, a él no le toca evaluar el tema de la prueba. Si es que las partes están presentes en la audiencia, las partes pueden preguntar. Si el tribunal está presente en la audiencia, porque también puede estarlo, el tribunal también puede preguntar. Y el tribunal sí podría hacer preguntas nuevas, repreguntas, etcétera, porque su prueba es la prueba que ellos necesitan actuar para poder resolver. Entonces el tribunal sí está facultado para hacer preguntas nuevas o repreguntas. Y con esto lo que se trata de hacer es, se privilegia la relación de inmediatez entre los árbitros con la causa que tienen que resolver, ¿no? Y con las partes que también pueden estar presentes en la audiencia. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. ¿No? Y entonces esta es la segunda de las formas en las que el Poder Judicial colabora con los árbitros. Y la tercera forma
es a través de la ejecución de laudos, ¿no? La ejecución de los laudos. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, fíjense, tenemos que se emite el laudo arbitral, se emite el laudo, y después de que este se emite, las partes tienen 15 días, es conforme a la ley de arbitraje. Podría haber un pacto distinto o el reglamento de la institución arbitral tener algunas disposiciones en distinto, pero en principio en la ley de arbitraje se establece que las partes tienen 15 días para pedir a los árbitros alguna rectificación o interpretación, integración o ejecución o exclusión en el laudo, ¿no? Si hay algún problema que se haya presentado en el laudo, identificado por las partes, estos le pedirán a los árbitros que hagan, por ejemplo, la rectificación si es que hay un error numérico, de repente alguna mención equivocada, de un error tipográfico. Le pedirán una interpretación si es que de algo de lo que han dicho no está claro y que piden que se aclare qué cosa han querido decir. Le pedirán una integración si es que los árbitros se han olvidado de pronunciarse respecto a algún tema determinado, o le pedirán una exclusión si más bien los árbitros han pecado por exceso y se han pronunciado por algo que no les habían sometido a su conocimiento, ¿no? Entonces, las partes se lo pueden pedir. Los árbitros también pueden hacerlo de oficio en un plazo de 10 días, ¿no? Rectificación, interpretación, integración, pueden hacerlo también de oficio. Lo que los árbitros no pueden hacer, fíjense ahí, es el tema de la exclusión, porque podría ser caso que las partes no le han pedido que excluya, se han excedido los señores, y las partes no le han pedido que lo excluyan, finalmente estarían aceptando que válido ese pronunciamiento de los árbitros, ¿no? Entonces, después de eso, el tribunal resuelve, ¿no? En el caso de los pedidos de las partes, el tribunal resuelve, ¿no? Y después de que resuelve este pedido, los pedidos que las partes hayan formulado, y habrán 15 días para un cumplimiento voluntario, ¿no? Entonces, 15 días siguientes, ya las partes deberían cumplir de manera voluntaria. Si en esos 15 días no cumplen, ya se abre la ejecución del laudo. Y hay dos formas de ejecutar los laudos. Una es la ejecución arbitral, es decir, que sean los propios árbitros los que ejecuten su laudo, y la otra es la ejecución judicial, ¿no? Entonces, esos son los dos caminos para poder ejecutar un laudo ante el incumplimiento del obligado a cumplir, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, primero, brevemente, comentar lo que es la ejecución arbitral del laudo. Para que se pueda ejecutar arbitralmente el laudo, para que sean los árbitros quienes ejecuten su laudo, se necesitan dos cosas. Uno, que las partes hayan acordado la ejecución arbitral del laudo. Puede ser en el convenio arbitral, puede ser en el reglamento de la institución arbitral a la que se han sometido, puede ser en cualquier otro documento, en cualquier otro momento durante el proceso arbitral, etcétera, lo que las partes claramente hayan acordado que sean los árbitros quienes ejecuten su laudo. Primer supuesto, primer requisito. Y el segundo es que los árbitros lo hayan aceptado, ¿no? O sea, los árbitros tienen toda la facultad para aceptar o no, o rechazar en este caso, la ejecución arbitral. De repente ya no quieren hacerlo y en el momento en que ellos lo consideren necesario, dicen que ya no quieren y ahí se plantan y a partir de ese momento el tema se judicializa, ¿no? ¿Qué cosa pueden ejecutar los árbitros? Muchos temas, los temas que las partes le pongan, ¿no? Que pueden hacer. Por ejemplo, pueden ordenar inscripciones registrales, encargarse de que se termine de ejecutar su laudo inscribiendo lo que ellos hayan resuelto. Pueden, por ejemplo, encargarse también de la liquidación de intereses. De repente ordenaron en el laudo y los intereses que correspondan hasta el momento del pago efectivo, ¿no? Entonces, la parte no paga, entonces le piden al señor árbitro, diga cuánto es lo que tiene que pagar y los árbitros indicarán cómo se liquidan los intereses. La liquidación de los costos y costos. Se ordenó en el laudo que se paguen a la parte los costos arbitrales y la parte la obligada no paga, no se determinaron exactamente cuáles eran los montos que tenían que pagarse, se lo pide a los árbitros y los árbitros pueden hacer esa liquidación. Inclusive los árbitros pueden hacer venta de bienes, hay algunos centros de arbitraje que en sus reglamentos establecen la posibilidad de que arbitralmente se haga el remate de bienes inmuebles, ¿no? Entonces tiene su procedimiento ya establecido y el árbitro puede llegar a rematar un inmueble y se hacen los remates
arbitrales de inmuebles, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer. ¿Y en qué caso se judicializa? Como les decía hace un momento, el primer supuesto es cuando los árbitros, a su entera discreción, así lo decidan. Hasta acá avanzamos y a partir de acá el tema queda judicializado. Entonces, se retiran del tema y las partes tienen que recurrir al Poder Judicial. Estricta discreción de los árbitros. La otra posibilidad es cuando se requiera coercio. Como les decía, los árbitros, lo que les falta, a diferencia de los jueces, es la posibilidad de obligar al cumplimiento de sus mandatos, ¿no? A lo que sí tiene el Poder Judicial, la coerción, ¿no? Entonces, en este caso, los árbitros, si tienen que hacer cumplir un mandato ya con una orden que tiene que ser cumplida y no lo va a hacer, entonces dejan ese tema para el Poder Judicial. Y el otro supuesto es cuando los árbitros se percatan en lo que tienen que cumplir, que la ejecución de su mandato arbitral puede afectar a terceros, ¿no? En ese caso, también se apartan del tema y el tema ya se judicializa, ¿ya? En esta etapa de ejecución arbitral, podría darse alguna violación, alguna afectación inconstitucional a alguna de las partes, de repente una indebida motivación de alguna decisión, de repente la afectación al derecho de propiedad de alguno de los que estén involucrados con la ejecución arbitral del laudo, y no existe en la ley de arbitraje la regulación que indique qué se hace en estos casos. Entonces, lo que se ha desarrollado jurisprudencialmente, es la posibilidad de que cuando se cometan algún vicio en esta etapa de ejecución arbitral, eso pueda ser llevado a un proceso de amparo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense, hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el 8448-2013, que señala que en el caso de violaciones constitucionales en esta etapa de ejecución arbitral del laudo, lo que corresponde es interponerse un proceso de amparo, iniciar una acción de amparo para que a través de esta se limite esa afectación que se pueda estar haciendo a algún derecho constitucional. Entonces, en esta etapa, a la falta de regulación, como le digo, la ley de arbitraje, ya a través de la jurisprudencia se ha establecido que se tiene que hacer en la vía del amparo. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. ¿No? Bueno, y entonces la otra posibilidad es frente a la ejecución arbitral, o sea, si es que no hay acuerdo de ejecución arbitral, se tendrá que hacer una ejecución judicial, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para llegar a esta actuación judicial? Que la otra parte no haya cumplido voluntariamente con aquello que está ordenado en el laudo. Entonces, si no hay ese cumplimiento voluntario y si no hay un acuerdo de las partes para que el tema sea ejecutado arbitralmente, se tendrá que pasar a la ejecución judicial, ¿no? Entonces, ¿y quiénes serán competentes? Será competente, en principio, el juez comercial, si es que es el que existe esta especialidad. Si existe especialidad, el juez comercial, y si es que no, el juez civil. Y si es que no hay juez civil, como decíamos hace un momento, tendrá que ser el juez mixto, ¿no? El juez mixto del lugar del arbitraje. La ejecución judicial y también en realidad la ejecución arbitral pueden ser suspendidas si es que se presenta una carta fianza en el proceso de anulación del laudo por el valor de la condena contenida en el laudo, ¿no? Entonces, si es que se presenta en ese proceso, lo vamos a ver más adelante, una carta fianza por ese monto, se puede detener la ejecución judicial del laudo. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo.
Y fíjense acá, está esquematizado todo el proceso de ejecución judicial del laudo, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos la presentación de la demanda, como les digo, ante los jueces comerciales, civiles o mixtos, la presentación de la demanda. Luego de esto viene un mandato de ejecución. Frente a ese mandato de ejecución, el emplazado tiene 5 días para oponerse, ¿no? Y dice la ley de arbitraje que las dos únicas condiciones para que pueda oponerse, las dos únicas posibilidades para la oposición, es que se alegue el cumplimiento del laudo o la suspensión de la ejecución, ¿no? El cumplimiento del laudo es decir, señor juez, ya cumplí, ya pagué, o lo otro es que el señor juez conseguí en el proceso de anulación del laudo que salga un mandato de suspensión de la ejecución porque he presentado la carta fianza. Esos son los dos únicos supuestos que establece la ley de arbitraje, ¿no? Sin embargo, ya jurisprudencialmente se ha establecido que también es posible oponerse si es que no existe el cumplimiento de requisitos establecidos en el Código Procesal Civil para las ejecuciones, como son los señalados en el artículo 689 del Código Procesal Civil, que la obligación sea cierta, expresa, exigible o líquida o liquidable, ¿no? Eso dice el artículo 689. Entonces, jurisprudencialmente, incluso a través de un pleno comercial, se ha señalado que si es que alguno de estos supuestos no se presenta, no puede ejecutarse el laudo. Si la obligación es cierta, expresa, exigible, líquida o liquidable, puede detenerse la ejecución del laudo. Como les digo, este es un supuesto no recogido en la ley de arbitraje, incorporado jurisprudencialmente, que también existen otros pronunciamientos. Por ejemplo, yo conozco alguno de la Corte Suprema en la que señalan que no es posible hacer esto, no es posible incorporar los supuestos del artículo 689, porque la ley especial, que es la ley de arbitraje, solo contempla los dos primeros supuestos, ¿no? Entonces ese es otro tema que es discutible, que hay para las dos posiciones, hay pronunciamientos judiciales a favor de uno y pronunciamientos judiciales a favor de otro, ¿no? Y bueno, después de que se presente esta oposición por estos supuestos, sean el cumplimiento, suspensión o los artículos 689, existen 5 días para que sea resuelto, ¿no? Para que el juez resuelva. Si la resolución del juez de primera instancia declara fundada la oposición, esta oposición puede ser apelada con efecto suspensivo, ¿no? Se sube todo el expediente. Si por el contrario, la decisión del juez de primera instancia declara infundada la oposición, cabe una apelación, pero sin efecto suspensivo. Subirá las piezas procesales que correspondan y se continuará con la ejecución, ¿no? Ante cualquiera de ambos supuestos, la Sala Superior va a resolver y luego de esto podrá ir a una casación ante la Corte Suprema. También acá hay otro supuesto que no deja de tener controversias, es que algunos consideran que la Corte Suprema no debería ver estos temas en casación, ¿no? Porque derivados de temas de ejecución no deberían ser vistos a nivel de la Corte Suprema. Entonces, algunas decisiones de la Corte Suprema rechazan y dicen, por ejemplo, que la ley de arbitraje, dicen, solo señala que en temas arbitrales el único supuesto en el que se puede llegar a anulación del laudo es cuando que se puede llegar a revisar un tema arbitral en la Corte Suprema es cuando se anule un laudo. Es el único supuesto regulado en la ley de arbitraje. En consecuencia, la posibilidad de llevar a ejecución, a casación temas relacionados con la ejecución, no se encuentra previsto, en consecuencia no corresponde ser tramitado vía una casación. Sin embargo, hay otro pronunciamiento de la Corte Suprema que sí le dan trámite a las casaciones derivadas de ejecución de laudos, ¿no? Entonces ahí también hay ambos supuestos y cada uno con su posición en especial. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Y fuera de estos temas de ejecución, pasamos ahora a ver lo que son ya no los temas de complemento, no de complemento del Poder Judicial con el arbitraje, sino estamos acá ya en lo que corresponde a la anulación y amparo de laudos, que son ya la revisión de las actuaciones arbitrales, ¿no? Aquello que los árbitros han desarrollado durante el arbitraje va a ser revisado ahora
por el Poder Judicial. Recordarles, como lo dije hace algún momento, que de alguna manera también los jueces pueden revisar lo que los árbitros han decidido, principalmente cuando ejecutan los laudos. O sea, porque también les comentaba que no es que los jueces de manera a pie juntillas tengan que cumplir lo que los árbitros han dicho, si es que en la evaluación que hacen los propios jueces encuentran alguna falencia que pueda tener afectaciones, por ejemplo, a terceros, o afectaciones a temas constitucionales, o temas de orden público, normas prohibitivas contra las que no podrían ir. Entonces, los jueces, aún en ejecución, podrían limitar el cumplimiento de algún mandato arbitral. Finalmente hacen en ese supuesto también una revisión desde su competencia de los temas arbitrales, ¿no? Pero fuera de esas revisiones que deberían ser en realidad ocasionales, porque lo que los jueces de ejecución siempre tienen que cuidarse es de no involucrarse con los temas de fondo, de no meterse a los temas de fondo resueltos por los árbitros. Fuera de eso, la única forma de revisar el laudo es a través de la anulación del laudo y el amparo arbitral, que está reservado para determinados supuestos. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Entonces, fíjense, el proceso de anulación del laudo empieza con una demanda o un recurso de anulación. La ley de arbitraje le llama recurso de anulación, pero empieza con recurso, con la demanda, que se presenta ante la sala superior, comercial, civil o mixta, de la misma forma que comentamos hace un momento, ¿no? Dependiendo de cuál de estas exista. De preferencia tendría que ser por la comercial, ¿no? Junto con la demanda, o en todo caso, primero, los requisitos que tiene que tener la demanda son, en primer lugar, y claramente señalar cuáles son las causales en las que sustentamos nuestro pedido de anulación, ¿no? Fíjense que el artículo 63 de la ley de arbitraje establece taxativamente cuáles son los supuestos en los que se puede pedir la anulación del laudo. Por ejemplo, está que no exista convenio arbitral, ¿no? O sea, de repente yo fui llevado a un arbitraje pese a que no existía convenio arbitral. Y yo les dije a los árbitros que no existe convenio arbitral y pese a eso decidieron y me condenaron. Entonces, llevaré el tema al Poder Judicial para que quede claramente establecido que el laudo es nulo porque no existía convenio arbitral. No existía este acuerdo necesario que tienen que las partes tienen que arribar para que uno pueda ser sometido a arbitraje. Podría ser también que, por ejemplo, no se hayan respetado acuerdos que las partes habían hecho, ¿no? De repente las partes habían establecido una determinada forma en que se tenía que realizar las actuaciones arbitrales. Por ejemplo, es usual que nosotros conozcamos que la demanda y la contestación se presentan una después de la otra. Primero una parte presenta la demanda, luego la otra parte la contesta. Pero tampoco nada impide que las partes acuerden que ambas partes de manera simultánea presenten sus posiciones respecto a la controversia, ¿no? Y luego estas posiciones se cruzan para una respuesta a las partes. Eso podría estar acordado. Y pese a que eso está acordado, podría darse el caso que los árbitros no demanda y contestación en la forma tradicional. Y entonces ahí se está incumpliendo algo que las partes expresamente habían acordado. Entonces una de las partes que se sienta afectado por eso podrá pedir la anulación del laudo. Podría darse el caso también que se haya recusado un árbitro y que la recusación haya sido denegada. Entonces ha sido denegada, pero ahí hay una clara afectación, de repente hay una afectación a los principios de independencia e imparcialidad que debe tener un árbitro, y eso afecta a lo que las partes siempre han querido, que sea resuelta su controversia por un tribunal independiente e imparcial. Eso también podría ser llevado a anulación del laudo. Entonces, o por ejemplo, el último tema que también es, el último caso que también es usual, es que a veces los árbitros
emiten su decisión fuera del plazo que las partes les han otorgado para resolver, para decidir, ¿no? Entonces, la extemporaneidad de la emisión del laudo es una causal de anulación del laudo. Es una causal de anulación del laudo. Entonces, esas causales que están establecidas en el artículo 63 son aquellas que permiten interponer un recurso de anulación del laudo. Y también se establece en la 12ª disposición complementaria que se establece que la violación de derechos constitucionales que se pueda dar durante las actuaciones arbitrales, la violación de esos derechos constitucionales también deben ser vista en el proceso de anulación del laudo. Y se señala que para efecto del inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. Entonces, si hay una afectación constitucional, esta también es vista en la vía de la anulación del laudo, que tampoco no deja de ser cuestionable, porque algunos dicen el proceso de anulación del laudo es un proceso tan corto que no es lo suficientemente garantista de un derecho constitucional. Los procesos constitucionales, como la acción de amparo, por ejemplo, tienen varias instancias. Para empezar, tienen el juez de primera, la sala y el Tribunal Constitucional, ¿no? Para ver las afectaciones de los derechos constitucionales. Tienen etapas en las que hay demanda, contestación, presentación de algunas pruebas documentales, etcétera. Tienen todas estas cosas que no tienen audiencias, cosas que no tiene necesariamente la anulación del laudo. Entonces dicen, no es un proceso suficientemente que otorgue las garantías suficientes para que se pueda proteger un derecho constitucional. Pero en principio, les decía, tiene que señalarse en la anulación del laudo cuál de las causales se está alegando como aquella que da lugar a la anulación del laudo. Tiene que ser las causales del artículo 63 o alegarse que es una de las o una violación de derechos constitucionales. También es pertinente señalar que las salas comerciales de Lima, por ejemplo, las salas comerciales de Lima, vienen requiriendo que aun cuando se trate de una afectación constitucional, esta tenga que ser subsumida en alguna de las causales del artículo 63, ¿no? En estas causales taxativas, lo cual me parece un exceso porque la norma no dice eso, la norma dice que son las del 63 y que también la violación de derechos constitucionales en esta 12ª disposición complementaria, si hay una violación de derechos constitucionales, también se ve la anulación del laudo, pero no dice que necesariamente tenga que estar dentro de los supuestos del artículo 63. Entonces, bueno, ese es el primer requisito, la alegación de la causal que se está señalando. Luego hay que presentar la prueba que se tenga a mano, ¿no? La prueba principalmente documental, ¿no? Se tiene que adjuntar también las actuaciones arbitrales que se tengan. Y en este punto hay que recordar que las salas comerciales, las salas encargadas de ver las anulaciones del laudo suelen pedir a los tribunales arbitrales que remitan el expediente arbitral para tenerlo a la vista y proceder a avanzar con el proceso de anulación del laudo. Sin embargo, eso no es así. O sea, la ley de arbitraje dice que se pueden presentar las actuaciones arbitrales con las que se cuente y el Poder Judicial podrá pedirle a los árbitros algunas actuaciones que consideren necesarias para resolver, pero no necesariamente tiene que ir todo el expediente arbitral. Ya, entonces, pero bueno. Y después, bueno, se tendrán que poner algún otro requisito que las partes hayan acordado. Entonces, eso en la demanda. En esta misma demanda, como les decía también hace un momento, se puede pedir que se suspenda la ejecución del laudo, para lo cual se tendrá que presentar esta carta fianza que decíamos. Si uno en realidad es serio en su pedido de anulación del laudo y sabe que probablemente lo va a ganar, la siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. La siguiente, por favor. Ahí. No, la anterior. Ahí, gracias. Entonces, si seriamente uno piensa que va a ganar el proceso de anulación del laudo, presenta su carta fianza porque no tiene temor no está haciendo un ejercicio abusivo ni innecesario de su derecho.
que lo va a dar, presenta la carta de fianza y pide la suspensión de la ejecución. Con la ley de arbitraje anterior, con la sola presentación del recurso de anulación, se suspendía la ejecución del laudo, con lo cual daba lugar a una mala práctica en que, aun cuando no se tengan motivos, se presentaba la anulación y mientras se terminaba de resolver, de repente ya se hacía alguna disposición de los bienes que podían haber respondido por ese laudo, ¿no? Bueno, entonces actualmente tiene que ser con una carta fianza de manera previa. Eso se presenta en la demanda y también es resuelto con la admisión de esta demanda, ¿no? Entonces, se presenta la demanda, 10 días para que sea admitida, la sala la admite, le corre traslado a la otra parte del arbitraje, por si acaso no es el tribunal arbitral, no es el emplazado, es la otra parte, tiene 10 días para contestar la demanda, recurso de anulación. Después de esta contestación hay 20 días para que se fije la fecha de la vista de la causa, y luego hay unos 20 días para que se emita la sentencia. Y fíjense, solo si es que la sentencia declara fundada la demanda y anula el laudo parcial o totalmente, solo cuando hay ese supuesto de anulación parcial o total, se podrá presentar una casación. Si es que la demanda es infundada, ahí se acabó, ya no hay más instancias, se acabó ahí. Si es que la demanda es declarada fundada, se va en casación a la Sala Civil de la Corte Suprema. Y ahí sí se termina el proceso de anulación del laudo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta en estos temas de la anulación del laudo? Si es que el laudo se llega a anular, las pruebas que se actuaron en el proceso arbitral servirán para el siguiente arbitraje. Cabe la renuncia al recurso de anulación del laudo solo en el supuesto que el laudo que se vaya a ejecutar no se va a ejecutar en territorio peruano. Dice, fíjense, cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio o residencia habitual o lugar de actividades principales en el territorio peruano, se puede acordar la renuncia al recurso de anulación o las limitaciones de dicho recurso a una o más causales establecidas en la ley de arbitraje. Sin embargo, si es que las partes van a querer ejecutar en algún momento ese laudo en el territorio peruano, tendrán que pasar por el procedimiento de reconocimiento de ejecución de laudos extranjeros, ¿no? Y esto que permite que cuando se haga se cumpla con ese procedimiento, el de reconocimiento de laudos, en el procedimiento de reconocimiento de laudo se tienen unas causales similares a las del artículo 63 para ver la validez de ese laudo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que las recusaciones que se hayan planteado y no hayan sido acogidas, las objeciones o excepciones que tampoco hayan sido acogidas, pueden dar lugar a pedidos de anulación del laudo, ¿no? Que son causales específicas señaladas en la ley de arbitraje distintas, o no distintas, o en todo caso complementarias a la del artículo 63 que antes les he mencionado. Cuando se va a un recurso de anulación del laudo, se pierde el tema de la confidencialidad, ya se limita la confidencialidad porque obviamente ya se presenta al Poder Judicial las actuaciones arbitrales, dentro de ellas necesariamente el laudo, ¿no? Entonces ya la confidencialidad se pierde. La siguiente diapositiva, por favor. La anulación del laudo es la única vía para cuestionar un laudo, así dice la ley de arbitraje en principio, ¿no? Las causales establecidas en el artículo 63 y los derechos constitucionales amenazados. El pronunciamiento final del Poder Judicial es declarando la invalidez o la nulidad del laudo, ¿no? Y el Poder Judicial no puede entrar en los temas de fondo de la controversia. Ese es un tema que solo le compete a los árbitros. El Poder Judicial se limita a los temas formales establecidos en el artículo 63, ¿no? Las partes, ya lo dije, el demandante es aquel que ha perdido el arbitraje y el demandado es la otra parte en el arbitraje, ¿no? Se pueden anular laudos parciales, porque no olvidemos que con la actual ley de arbitraje se ha regulado el tema de los laudos parciales, que son estos laudos que pueden emitirse durante el transcurso del arbitraje, antes de que se termine el proceso, el arbitraje, el proceso arbitral. Entonces, esos laudos parciales también pueden ser impugnados de manera previa, inclusive, a la culminación del arbitraje. Si es que se vence el plazo para si es que se hacen pedidos contra el laudo, y estos no son resueltos por el tribunal dentro del plazo que tienen que hacerlo, debe entenderse que han sido denegados y a partir de esa fecha ficta de denegación computar el plazo
para presentar la anulación del laudo. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Y bueno, ya después de los temas de anulación, los otros supuestos son los relacionados con el amparo arbitral. Y en el amparo arbitral en realidad hubo todo un tema de desorden, digamos, de pronunciamientos muy dispersos relacionados con los temas arbitrales. Les decía que antes del año 2005 que sale la sentencia de Cantuarias, el Poder Judicial en muchas oportunidades emitía pronunciamientos que limitaban las actuaciones arbitrales. Entonces, a partir del año 99 empezaron a emitirse pronunciamientos relacionados con temas arbitrales y arbitraje, con temas de amparo y arbitraje, perdón. Por ejemplo, en el primer pronunciamiento del año 99, Pesquera Rogda, que dijo que sí procedía el amparo contra temas arbitrales de manera paralela. Luego sale la sentencia de Cantuarias el año 61, el año 2005, la 61-67, que como les decía, explica la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, dándole el mismo peso que a los árbitros, el mismo nivel, digamos, que los jueces. Señala que el Poder Judicial no puede interferir en los temas de las actuaciones arbitrales mientras estén en ejercicio los árbitros de sus competencias, que los árbitros además son competentes para definir su propia competencia, el competence, ¿no? Que tiene que agotarse todas las vías previas antes de poder recurrir a la acción de amparo, o sea, inclusive debe agotarse la anulación del laudo antes de poder pasar al amparo, ¿no? Y se puede ir al amparo si es que hay violación de derechos constitucionales o de precedentes de observancia obligatoria que haya emitido el Tribunal Constitucional. Después de este pronunciamiento, un siguiente pronunciamiento es del 4972-2006, ¿no? Que dice que procede el amparo cuando existe una violación a la tutela procesal efectiva, cuando se ha cometido algún vicio que afecta el debido proceso en el proceso arbitral, justamente, ¿no? Cuando se ha impuesto compulsivamente el arbitraje. No había convenio arbitral y a uno lo han obligado a ir al arbitraje, ¿no? Cuando las materias no son disponibles ni sujetas a negociación. Una característica especial del arbitraje es que lo que puede ir al arbitraje son aquellas materias de libre disposición. Si es que eso no se da, decía esta sentencia que se puede ir a arbitraje. La siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Después ya en el año 2006, la sentencia 4195, que hace también señalar algunos supuestos en los que no se puede ir a arbitraje, si el amparo es improcedente para cuestiones previas a la culminación del arbitraje, lo que habíamos comentado hace un momento. El arbitraje es improcedente antes de que se resuelva la apelación o anulación, lo que también decía la sentencia de Cantuarias, ¿no? Que primero tienen que agotarse todos esos supuestos. El amparo es improcedente cuando se cuestione la interpretación que ha efectuado el tribunal, cuando se quiere entrar al fondo, ¿no? O sea, ese es un tema que el tribunal ha hecho y es un tema de decisión de fondo y eso no puede ser revisado por el Poder Judicial. La valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidas al arbitraje le corresponde a los árbitros y no a la autoridad judicial, salvo, dice, cuando existe una manifiesta arbitrariedad, ¿no? Entonces, en ese caso sí decían que se puede ir al arbitraje. Las vulneraciones a los derechos deben acreditarse de manera objetiva, específica, precisándose el documento o pieza procesal que acredita la vulneración. Y después está esta sentencia 2851 del 2010 que señala que el amparo procede cuando ninguna de las causales establecidas para la interposición del recurso de anulación del laudo se relaciona con la litis, ¿no? Entonces, no hay vías previas, en ese caso sí se puede ir al proceso arbitral. Entonces, se seguían emitiendo pronunciamientos arbitrales después del caso Cantuarias que seguían complementando, aumentando, reiterando lo que se decía en la sentencia Cantuarias. Entonces, frente a esto, la siguiente diapositiva, por favor, Rodrigo. Frente a esto, tratando de unificar lo que se está dando en materia de procesos de amparo y arbitraje, se emite la sentencia 142-2011, el caso María Julia, ¿no? Es un tema de una compañía minera, María Julia. Entonces, el Tribunal Constitucional aprovecha que llega a sus manos este caso para emitir una decisión que regula ya de manera clara cómo va a tratar el Tribunal Constitucional, cómo deben tratar los jueces constitucionales aquellos temas
arbitrales que sean sometidos a la justicia constitucional, ¿no? Entonces dice que los únicos supuestos en los que se va a poder ver en procesos de amparo los temas arbitrales son tres. Uno, cuando se invoque una violación directa de precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional ha emitido algún precedente con carácter de vinculante y se haya vulnerado ese precedente constitucional. Entonces, ese será un supuesto en el que se pueda recurrir al amparo arbitral. El segundo supuesto es cuando el laudo en el laudo se haya efectuado control difuso respecto de normas que han sido declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional o por el Poder Judicial. O sea, dice, si ya el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial hicieron un análisis y declararon determinada norma como válida constitucionalmente, y frente a eso, pese a eso, el Tribunal Arbitral ha hecho control difuso y esa norma la ha declarado inconstitucional para tomar su decisión, ese supuesto también puede ir a un proceso de amparo. No tiene que pasar por la anulación del laudo, puede irse de frente al proceso de amparo. Y el último supuesto, el tercer supuesto, es cuando exista una violación de una afectación a derechos de terceros. O sea, el pronunciamiento arbitral afecta a quienes no han participado en el arbitraje, a quienes son externos, son terceros a ese arbitraje. Entonces, en estos casos, dice, en estos casos se podrá recurrir de manera directa al proceso de amparo sin tener que pasar por el proceso de anulación del laudo. ¿No? Se establecen los requisitos para los casos, los dos primeros casos en que tiene que dejarse constancia ante el propio tribunal arbitral de las afectaciones que se están realizando, y luego este requisito de procedibilidad se puede pasar de manera directa al proceso de amparo, ¿no? Entonces, acá circunscribe ya todo el tratamiento a estos temas de violación de derechos constitucionales y arbitraje y manejo del tema del amparo. Esta es una sentencia que hasta la fecha, bueno, obviamente sigue teniendo efectos. Sin embargo, ya en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional de los últimos años, se viene reiterando que está en revisión la sentencia 142/2011 y lo que ella ha regulado, y que probablemente en fechas no muy lejanas se van a emitir nuevas decisiones del Tribunal Constitucional respecto a cómo se van a tratar los temas arbitrales en su relación con el amparo, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, ya hay algún pronunciamiento que inclusive entra a tocar temas de fondo de algún pronunciamiento de algún laudo arbitral, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional dice, acá hay una afectación del derecho de propiedad, en el pronunciamiento arbitral de fondo y en consecuencia corresponde tramitarse el amparo, ¿no? Entonces, ya por ahí digamos que el tema se viene resquebrajando de la forma en que había sido prevista en la sentencia esta 142/2011, ¿no? Entonces, más o menos ese es el marco. La siguiente diapositiva, por favor. Rodrigo, la siguiente, por favor. Y bueno, este es a grandes rasgos la forma en la que se vinculan el Poder Judicial y el arbitraje, la forma en que, como les decía, se complementan o en algunos casos el Poder Judicial revisa las decisiones y las actuaciones arbitrales.